¿De qué privilegios goza un ser humano para ser intocable? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la justicia sobre él no prevalezca? ¿Qué sucede con una víctima que ha resultado afectada y que ve la justicia lejos, muy lejos? Ayer se dio una discusión entre el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el senador Monreal, donde hablaban precisamente de por qué excluir el desafuero de Saúl Huerta en este tema tan delicado. Saúl Huerta es un diputado que conserva su fuero aún y cuando hay denuncias de abuso. Encinas y Monreal se enfrentan al ser incluso cercanos. Le dice Monreal a Encinas: respete los tiempos del Congreso. Ricardo Monreal respondió que no le aceptaba el reclamo, pues se tratan de los tiempos del Congreso, e incluso le pidió respetar el proceso. Pero, ¿de qué estamos hablando? Le voy a hacer un entorno que resulta interesante. Saúl Huerta es un diputado que ha conservado el fuero pese a denuncias de abuso sexual desde hace 30 años. Hasta el momento, el diputado Saúl Huerta no ha hecho ninguna aparición pública. Y la única acción para mantener información sobre su paradero fue la alerta emitida por el Instituto Nacional de Migración. Pero, haciendo historia, hace 104 días el diputado de Morena, Saúl Huerta Corona, fue detenido por abuso sexual contra un menor de edad y se liberó porque tiene fuero como legislador. El coordinador de su bancada, Ignacio Mier, lo deslindó desde hace mucho tiempo, desde el primer momento, al asegurar que esa conducta no la hizo en función como diputado, y desde entonces la Cámara de Diputados ha pospuesto en 4 ocasiones el proceso para su desafuero. Casi 4 meses después, el presunto agresor todavía es diputado. El 21 de abril pasado, mientras la noticia y las imágenes que vemos en pantalla del diputado siendo detenido en un hotel recorría los titulares a nivel nacional, en San Francisco Totimehuacán, en Puebla, su lugar natal, causó poco asombro, sobre todo entre quienes sabían de otros casos de agresión ocurridos hace décadas, pero que habían sido ignorados por temor a denunciar o por vergüenza de las víctimas ante el machismo que existe en la comunidad. El miedo se explica porque veían a Huerta Corona como una figura de autoridad en las colonias marginadas de Puebla, y que aún en 2008 carecían de servicios básicos como agua potable o electricidad, a las que no llegaba ningún otro funcionario. La poca ayuda que ofrecía y después su diputación federal lo hizo verse como alguien muy poderoso. En realidad nunca lo fue. En el PRI, el partido donde militó 42 años, siempre fue ignorado. Su supuesta operación territorial no le consiguió ningún cargo ni notoriedad dentro de su partido para siquiera formar parte de algún grupo. Solo hasta que llegó Morena y su necesidad de estructura electoral para la elección presidencial del 2018, en la que Andrés Manuel López Obrador arrasó, personas como Huerta resultaron encumbradas. Ahí está la historia. Activista desde los 15 años. Y desde hace mucho tiempo también se sabía que le gustaban los niños, los menores de edad, sí, los varoncitos. Ayer, con este tema, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reclamó públicamente a Ricardo Monreal, a quien vemos en pantalla, coordinador de Morena en el Senado, que se haya retirado del periodo extraordinario de sesiones la discusión sobre el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado, escuche usted, de violación y abuso sexual contra menores de edad. Participaron en un foro
que se llama Hacia los 10 años de la ley contra la trata de personas, que organizó el Senado, ahí Encinas lamentó la decisión de la comisión permanente. Dice textualmente: lamentamos mucho que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa, porque debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas. Ricardo Monreal se engalló y defendió a su muchacho. Respondió que no le aceptaba el reclamo, pues se trata de los tiempos del Congreso, e incluso le pidió respetar el proceso. El asunto es que hoy por hoy hay un menor de edad abusado sexualmente. Está la familia de un menor violentado, una sociedad lastimada que exige justicia. Y como siempre, un acusador y un defensor. Ricardo Monreal, si con esto pretendes llegar a la presidencia de la República tapando violadores y delincuentes sexuales, poco favor le haces a tu partido. Muy poco. Porque en lugar de ponerlo en evidencia y de ponerlo en manos de la justicia a quien viola, te conviertes en cómplice, sí, en un silencioso cómplice.